Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @marianeon, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de Portavoz.tv. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @marianeon. Yo soy @no soy Alan. Yo soy @fearriola. Y pues bueno, hoy está con nosotros Pavka Segura. Y pues qué padre, muchas gracias por aceptar la invitación. Y antes que nada tenemos que hacer unos pequeños anuncios. Gracias a todos por seguirnos, por suscribirse, también a nuestro ahora canal de YouTube, a todos nuestros fieles seguidores en Spotify y diferentes plataformas de podcaster. Y sobre todo a quienes nos siguen en Twitter, que en Twitter nunca ponemos nada, pero que siguen ahí, entonces @plantalibre_. En Instagram nos pueden seguir como @plantalibre.podcast. Y si quieren, bueno, si les gusta nuestro trabajo y quieren apoyar y mantener este proyecto vivo y gratuito para todos, saben que pueden suscribirse en Patreon. Pues bueno, tenemos un invitado que justo Marlene nos comentó un poco acerca de ti. Yo también hice mi tarea de investigar un poco sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. Tenemos a Pavka, estoy pronunciando bien el nombre, perfecto. Sí, muy bien. Cuéntanos un poco de ti, Pavka. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es pues agradable tener una charla, compartir un poco de reflexiones en torno a pues inquietudes, ¿no? Ya iremos viendo cómo llevamos la plática, ¿no? Pues bueno, básicamente yo soy soy un artista visual, me eduqué como fotógrafo, principalmente como fotógrafo documental, y entonces mi trabajo resulta ser una especie de parte de lo fotográfico, pero tiene intereses que pues digamos que rozan algunos conceptos sobre el documento, pero también pues inicialmente, antes de yo ser fotógrafo, yo quería ser artista, pintor concretamente. Entonces también de alguna manera los intereses sobre el arte, incluyendo la arquitectura, que en algún momento también lo pensé, ¿no? Como dedicarme a la arquitectura, o estudiar arquitectura, digamos que se encuentran en una especie de nodo, o quiero pensar eso, y pues bueno, pues así en términos generales eso soy un artista visual que trabaja desde conceptos fotográficos, pero toca temas sobre la ciudad, sobre la sociedad, y doy clases también en una escuela de diseño, se llama Centro, la universidad, y pues bueno, eso. Muy grandes rasgos. Sí, me interesa ahorita que estabas comentando que desde a muy temprana edad sabías más o menos cuál es el camino que querías tomar. O sea, yo soy arquitecto y en actualidad, o sea, no sé si estoy en el camino correcto. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es esa sensación de saber, sabes qué? Aquí estoy, ese es el camino y voy a seguir, quiero ser fotógrafo, quiero ser arquitecto. O sea, cuéntanos un poco acerca de tu infancia. ¿Eres de aquí de Ciudad de México o eres de otro lado? Sí, soy oriundo de la Ciudad de México. Y bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que podríamos empezar por el hecho de que ciertamente en algún momento, pues, no sé, por ejemplo, mi padre, ¿no? Se oponía un poco a que yo estudiara algo relacionado a las artes, porque desde su visión esto era pues un hobby, no una profesión, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de problemáticas que creo que
pues sobre todo la gente del arte ha experimentado, ha vivido de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando la familia no proviene de un contexto como este, ¿no? Pero por el otro lado está pues el apoyo humano, familiar que hay, que es como, bueno, yo creo que no te conviene esto, pero pues, ¿no? Si sigues deseando, pues dale y esperemos que todo resulte bien, ¿no? Yo creo que en mi caso sí fue reconocer en algún momento que esto que llegaba a mí de diferentes maneras, a veces a través de un libro, a veces a través de una película, a veces a través de un disco, a veces a través de la radio, etcétera, activaba algo en mí que decía, bueno, pues no sé exactamente cómo, de qué manera, pero siento que tiene que ser por aquí. Y a lo que voy con esto es que yo creo que sí hay que hacerle caso a la intuición, ¿no? O sea, la intuición es pues algo que de repente demeritamos en el mundo o en culturas que son influenciadas por el occidente, ¿no? Por una cultura occidental, centroeuropea, etcétera, ¿no? Y pues eso, creo que hay que seguir un poco la intuición y pues también tener un poco de paciencia para eso, ¿no? Y reconocer que si te apasiona, pues vas por buen camino, ¿no? Y lo que voy, Popka, es que justo la intuición que tuve ahorita al momento de contar tu historia es de que pensé que el acercamiento había sido por medio de tus padres, que tus padres se dedicaban un poco a esto y fue como ese primer approach, ese primer acercamiento a las artes. No. Yo creo que de alguna manera sí influyó a la familia, por ejemplo, los hermanos de mi papá mismo, pues le gusta mucho, él solito toma la guitarra y es como autodidacta, ¿no? Okay. Tengo un hermano, un tío, un hermano de mi padre, pues yo recuerdo mucho esto de niño, ciertamente llegar y ver en su cuarto un cuadro pues más o menos grande, yo pienso que debe haber sido como de unos 40 por 50 centímetros, pero yo era niño, ¿no? Entonces lo veía así como una cosa muy grande, de un cangrejo con un detalle impresionante, y él nunca tomó clases de dibujo ni nada, era también de alguna forma autodidacta. Es decir, creo que como que un poco en la familia había estas inclinaciones por hacer cosas que estaban relacionadas de alguna otra forma con el arte, pero ninguno de ellos se dedicaba al arte, ¿no? O sea, este tío que te menciono, pues es ingeniero agrónomo, mi padre es pues básicamente comerciante, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, nada que ver con las artes, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo por ahí. Y del lado de mi madre, sí debo reconocer que en algún momento los libros empezaron a llegar a la casa a través de mi mamá, sobre todo cuando mis padres se divorcian. Yo tenía aproximadamente como 10 años y eso fue un detonante. O sea, me queda clarísimo, ¿no? Que es un parteaguas en mi vida, ¿no? O sea, en el momento en que empiezan a llegar los libros y darme cuenta de todo eso, más allá de los libros de texto de la escuela, ¿no? Y que es, pues, alucinante, pues, sí, definitivamente creo que me marca de alguna forma, ¿no? Ahora, Popka, creo que a mí algo que me gusta mucho y me atrae, por ejemplo, de las artes plásticas, y creo que tiene que ver mucho con que está relacionado con la arquitectura y la construcción de espacios, y son las instalaciones. Entonces tú has hecho instalación y pues me gustaría que nos cuentes cómo es que empiezas a experimentar con eso, porque según yo es un brazo como de las artes plásticas medio novedoso. Antes era rigurosamente pintura y hasta ahí, ¿no? Como escultura, y era lo tridimensional, ¿no? Una pieza tridimensional. Pero ya la instalación provoca y obliga a quien esté transitando por ello, a quien tenga esta interacción directa con la obra o con la pieza, a que se vuelve como una especie de algo lúdico, ¿no? Es como un juego.
hay algunas instalaciones que tienes que tocarlas para que se activen, o que necesitan del viento para que funcionen, o que una vez que la persona va recorriendo y ese movimiento genera que la instalación funcione. En fin, hay muchísimos expositores buenísimos de instalación, tenemos para echar para arriba, pero quisiera que tú nos cuentes desde tu obra y tu experiencia artística cómo ha sido pues trabajar instalaciones y cómo entran a tu vida, ¿no? Sí, bien. Sí, voy a tratar de acotarlo lo mejor posible, porque ciertamente, pues históricamente, cómo surge la instalación, las relaciones entre la obra de arte, ¿no?, puesta en un lugar donde pues no se puede tocar y que está resguardada, ¿no? O sea, pensemos en la Mona Lisa, que está detrás de vidrios de seguridad, etcétera. Pues sería muy complejo, necesitaríamos muchísimo más tiempo y como irnos directamente sobre esa línea, ¿no? Pero digamos que sí es principalmente o es un referente fundamental para referirnos a esto, Marcel Duchamp, porque estamos hablando de principios del siglo XX, y que bueno, pues obviamente no era entendido en su tiempo, pero bueno, resulta ser un pilar fundamental para esto que llamamos hoy en día arte contemporáneo, ¿no? Y es donde podemos circunscribir este tipo de formas artísticas. Y bueno, pues digamos que desde mi experiencia, yo, como comentaba hace rato, pues en algún momento en este camino hacia el arte, que yo me imaginaba como un pintor, en ese momento yo pensaba como en Van Gogh, como en Monet, como en ese tipo de pintor consagrado, clásico, digamos, decimonónico, ¿no? Y de repente descubro la fotografía y me doy cuenta que hay una serie de cosas que suceden o que me conectan con lo intrínseco del medio fotográfico, como la observación directa, como sus relaciones con la realidad, como su condición de... lo voy a decir así, aunque después si da tiempo lo explico mejor, con su condición fantasmal, ¿no? O sea, esta aparición de la imagen sobre un soporte, pero también el desvanecimiento de ella, empiezan a generarme algo en la cabeza y digo, bueno, ok, me gusta la foto. En la escuela obviamente revisábamos mucho de historia de la fotografía, ver por qué determinados autores eran considerados pilares dentro de sus diferentes géneros, pero además dentro de una revisión universal de la fotografía y sus diferentes variantes. Pero empezaba a pensar yo en esta parte como intrínseca de la foto, en lo fenomenológico, ¿no? Es decir, si la imagen aparece, desaparece o es susceptible de desaparecer, si nos cuestionamos sobre qué grabamos esa imagen, me parece que tiene las posibilidades de ser, de vivir en otros lados, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en estas otras opciones de cómo mostrar fotografías, ¿no? Digamos que en algún momento yo veía la fotografía como en un lugar muy cómodo, hasta cierto punto de una narrativa lineal, ¿no? Donde, no sé, en una exposición entrabas y sobre una línea horizontal se extendían una serie de fotografías a una altura determinada, una serie de convenciones muy, muy específicas, ¿no? Y entonces yo pensaba como, bueno, esta línea horizontal nos obliga a leerlo de alguna forma, ¿no? De alguna forma lineal, ¿no? Es decir, empezamos de izquierda a derecha, así como leemos un enunciado, exacto, ¿no? Pues no sé, también de repente si entra un oriental, a lo mejor empieza al revés, ¿no? Y empieza a leer de derecha a izquierda, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa si empezamos a mover todo y empezamos a pensar que podemos hacer lecturas en diagonal,
lecturas muchísimo más intuitivas de alguna forma, ¿no? Yo no lo sabía en ese momento, pero justamente hay un autor alemán que se llama Wolfgang Tillmans, que ya a finales de los 90 experimentaba con estas formas, ¿no? Adentrándome un poco más en la historia de la fotografía, pues también tenemos ejemplos en el siglo XIX, ¿no? De autores fotográficos que bajo un interés comercial llegaban y ponían, disculpen el término, ponían su changarro, ¿no? Con las imágenes así, ¿no? Y entonces ante eso, ¿cómo empiezas a ver eso, no? O sea, tú como espectador, ¿qué haces ante eso, no? Entonces, para mí, desde ahí, la fotografía obviamente no es colocada así por la historia del arte y de la fotografía, pero desde ahí empieza a tener un carácter instalacional, ¿no? O sea, estás mostrando estas imágenes y las tienes que instalar de alguna manera, ¿no? Okay. Tienes que experimentarlas, ¿no? Ahora, que seas o no seas consciente de cómo lo puede leer un lector es otra cosa. Es decir, si es inocente tu acto, pues es una cosa. Si eres más consciente de eso, pues bueno, puedes obviamente extender las posibilidades de esa experiencia, ¿no? Y con respecto a la relación con la arquitectura, yo creo que tienes toda la razón. O sea, de alguna forma es experimentar el espacio, ¿no? O sea, a lo mejor está circunscrito a algo más específico, como lo estábamos hablando ahorita, como la imagen fotográfica. Pero cuando tú entras a un espacio para rentar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando entré a este departamento, cuando abrieron la puerta, fue como, wow, yo quiero vivir aquí, ¿no? O sea, es una cosa así inmediata, ¿no? O sea, yo quiero vivir aquí, ¿no? Sí, me pasó igual. A mí también. Y yo creo que es como muy lógico, y a mí me gusta pensar en ese sentido en las instalaciones artísticas. Es como, claro, ¿no? como ¿no? Quiero, sí. Aquí quiero, ¿no? Sí, no sé todavía bien exactamente por qué, pero aquí quiero, ¿no? Sí, se vuelve como una, no sé, es que a mí creo que el arte siempre saca cosas de ti inesperadas, que aprietas botones que no sabías que tenías hasta que te expones a él. Y me acuerdo mucho de una instalación de Cindo Meireles en Del MOAC hace muchos años, y creo que cada que me exponía a alguna de las habitaciones, y por ejemplo la torre que tenía de los radios, todos funcionando al mismo tiempo, son como imágenes que no puedes, o sea, sensaciones y experiencias que no puedes quitarte de la cabeza y del recuerdo, ¿no? O sea, como de la memoria. También, pues no sé, muchos fueron a cuando estuvo por acá Yayoi Kusama hace unos años también, y creo que todo el mundo hizo filas de horas con tal de la experiencia inmersiva de estar ahí. Con los cuadros y con la pintura funciona un poco distinto, y también a veces con la fotografía, ¿no? Que la fotografía puede tener como un impacto muy profundo, pero está un poco condicionada a la mirada del fotógrafo, y tú puedes, no sé, como conectar con esa mirada o de plano no. Y dependen de otros factores, ¿no? Pero en la instalación, como que juegan tantos elementos, ¿no? Por un lado está la vista, y por otro lado la iluminación, y al mismo tiempo como la sensación del ambiente por la temperatura, o no sé, entras por una cama de arena y después una velita al fondo, o en otra hay completo silencio y nada más se escucha como el agua cae, o sea, no sé, de pronto se vuelven como muchas cosas al mismo tiempo, y es una experiencia completamente distinta. En cambio, una imagen que también es muy potente puede ser diferente, ¿no? Digo, por eso son lenguajes distintos. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Voy a prender una luz porque siento que me está comiendo él. Pues a mí se me hace súper interesante esto que estás mezclando de la instalación con la fotografía, porque de cierta forma estás como
llevando a tus, o sea, al público a ver tus fotografías de cierta forma, ¿no? O sea, y creo que esa es como la intención de también como de la, pues sí, de la instalación en sí. Y eso se me hace muy interesante porque sí, como dices, los lineamientos que tiene, por ejemplo, la museografía de luego no buscan como experimentar, como instalar de diferente manera, o como presentar la obra de diferente forma, porque ya son unas reglas como establecidas de la altura 1.40, tanta distancia entre cada foto, pero el hecho de que mezcles estas dos partes se me hace como súper interesante. Porque aparte tú trabajaste en museografía, ¿no, Fer? Sí, exacto. Y también fíjate que lo que pasaba, que mucha gente no le gustaba el trabajo, o sea, no que no le gustara, pero no empatizaba o no entendía, por ejemplo, lo que hacíamos en la oficina mucho, porque justo como el jefe, pues, de la oficina ha trabajado mucho tiempo como director de arte en cine. Entonces lo que buscábamos siempre era hacer justo este tipo como de ambientes y como causar un efecto en cada sala, por decir así, o buscar un recorrido y llevar a la gente como a vivir una experiencia, pues, o sea, tener una atmósfera. Y muchas veces pues no funciona para todas las obras o para todas las personas, ¿no? Pero sí conseguíamos, digo, de los clientes que tuvimos, pues sí empatizaban como con esta idea y pues eso me gustó mucho. Digo, en lo que estuve en la oficina, justo eso, o sea, como que crear estos como escenarios o como ambientes que te obligan de cierta forma a vivir ese recorrido de una manera, ¿no? A ver, Alan, que creo que ibas a decir algo y todos te interrumpimos. No, justo lo que quería saber es que mi pregunta es, uno como artista que va a exponer, ¿qué tanta injerencia tiene en la museografía? ¿O no se mete nada en eso, solo presenta sus obras y la otra persona controla, que sería o sea, en este caso, sería la que controle las piezas y decir, ¿sabes qué? Esta es la narrativa, o tú tienes de cierta manera el control de modificar ciertas cosas? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Una es, cuando mencionaste a Sildo Mireles, yo cuando lo conocí, y que afortunadamente lo conocí en vivo, es decir, conocí su obra dentro del museo y no fue en el MUAC, sino muchos años antes en otro lugar, o sea, fue así como, o sea, justo, ¿no? O sea, justo esto es lo que me produce toda esta complejidad de sensaciones y de cruce de simbologías que me interesan, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es un referente importantísimo, ¿no? Sildo Mireles en ese sentido, aunque concretamente o sea, él no hace foto, no trabaja con conceptos fotográficos, pero de alguna manera, por ejemplo, está esta instalación donde un cuarto está repleto de carbón y un cuarto contiguo está repleto de tiza o de gis o de cal. Y entonces hay un intercambio de información hay un intercambio matérico a partir de cómo el espectador cruza las diferentes salas, ¿no? Entonces, para mí eso es tremendamente fotográfico por muchas razones, por la relación de la fotografía con la huella, con el contacto con la realidad, ¿no? Es decir, sí me interesa el trabajo de Sildo Mireles a partir de estos conceptos intrínsecos de la fotografía que yo relaciono con su obra, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado estoy completamente de acuerdo. Por el otro lado, sí, ciertamente, Alan, es un temazo, digo, y Fer, tú lo debes de saber, ¿no? O sea, trabajar con un artista siendo museógrafo puede ser una pesadilla, ¿no? Sí,
perra. A trabajar con un artista en general. En general, exacto. Así, ya. Bueno, o sea, imagínense trabajar con el arquitecto o con el director de cine, ¿no? Que también la estructura del cine es piramidal, ruda, ¿no? O sea, ya de entrada, sí señor, ¿no? O sea, tienes que referir a la gente como sí señor, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Pero concretamente en este aspecto, pues bueno, yo creo que es un diálogo y a veces es complejo, a veces obviamente hay roces afortunados, a veces dolorosos, pero yo creo que es un ejercicio de diálogo entre museógrafo, curador y artista, ¿no? Hablando desde el aspecto humano. Luego están las cuestiones físicas del espacio, donde, por ejemplo, no sé, museos donde tú no puedes clavar un solo clavo, ¿no? Una de las últimas instalaciones que hice precisamente sucede en una capilla, en la capilla de la Biblioteca Nacional del H. Congreso de la Unión. No puedes tocar un muro, o sea, no puedes clavar un alfiler, ¿no? Porque es un monumento histórico, ¿no? Entonces eso de entrada ya te condiciona, ¿no? Cómo trabajas con el espacio, cómo dialogas con un museógrafo, cómo dialogas con el curador, ¿no? Yo creo que en la medida en que entendamos que, pues eso, que es un diálogo, pues a veces fluye de una manera, a veces fluye de otra manera, pero yo personalmente siempre trato de que fluya en el mejor sentido, ¿no? No siempre se puede todo, esto siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? O sea, uno tiene un plan, yo tengo aquí mi bitácora donde hago mis bocetos, voy al espacio, hago fotos, reviso una serie de cosas, pero en el momento en que empiezas a ejecutar, aún habiendo dialogado con el museógrafo, con el curador, en el momento en que empiezas a ejecutar, te enfrentas a una serie de problemas que no estaban en el papel, que no sabías que existían porque no habías estado en el ejercicio de ya ejecutar, ¿no? Y bueno, pues si el museógrafo conoce su espacio, ya sabe cuáles son las, pues digamos, las características o las condiciones, pues bueno, eso pues ayuda obviamente, pero a veces también el artista dice, ¿cómo no? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo? Claro que se puede porque yo digo que se puede, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no sé, ciertamente hay un poco de todo, o sea, hay artistas muy difíciles, hay curadores muy difíciles, hay museógrafos muy difíciles, pero también hay diálogos muy interesantes, muy intensos, pero muy interesantes, muy fluidos, igual de interesantes, y hay un poco de todo siempre, ¿no? Sí, la museografía, por lo que entiendo y lo que comentas, es como el guión en el cine. El guión en el cine nunca se termina, simplemente se deja y listo. Ok. Uh-huh. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, nunca se termina, simplemente hay que dejarlo ser. Al final, después de todo ese diálogo, todos esos diálogos buenos o malos, o esa retroalimentación entre el museógrafo, el artista y los curadores, pues simplemente se tiene que llegar a un acuerdo y dejar que fluya el espacio, ¿no? Claro. Entonces, que creo que pasa un poco como en una obra arquitectónica, ¿no? El objetivo final no es, que creo que es el error que luego en muchos lados se comete, y es que no se vuelve como quién puede más o cuál ego es el que pesa más, sino el objetivo en común pues es la obra, el objeto arquitectónico, de entregar la chamba o lo que sea. Y lo mismo sucede en una película o en una instalación o en una exposición, ¿no? O sea, el artista es el primer interesado en que su obra se exponga bien. El museo también está interesado en que la exposición quede bien para atraer público, igual los curadores, o sea, pero sí
el problema es que de pronto se vuelve como una estira y afloja un poco tenso, ¿no? Porque al final todos tienen visiones distintas. Los del museo se lo imaginan de cierta forma, el artista lo imagina de otra forma o quiere que se exponga de otra forma porque, así como dice Pavka, ¿no? O sea, yo entré a este departamento y dije, me fascina y quiero vivir aquí. Y supongo que cuando tú tienes tu obra y vas a ir a exponer a algún museo y entras y dices, no, aquí se ve increíble este tríptico, o quiero que la instalación empiece por acá y pase por esta otra sala. O sea, luego empiezas a imaginar cómo podrías generarle una experiencia mejor a quien lo visite. Pero el curador también tiene, no sé, como que su idea de, no sé, para poder hacer esto necesito esto otro y me va a llevar tanto tiempo y el montaje tardaría demasiado si hacemos esto. Entonces, sí se vuelve como una cuestión de negociar con todos de forma de que quede lo mejor posible con la idea que tiene el artista, con las posibilidades del museo y el presupuesto que tiene para la instalación, más lo que el curador pues le es más práctico para el montaje, no lo sé. O sea, se vuelve como sumamente complejo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Se parece mucho también a lo que sucede en una obra arquitectónica, ¿no? Pero ciertamente yo me inclino a pensar que, o me gusta pensar más bien que es un diálogo, ¿no? O sea, seguro si todos los integrantes piensan que tiene que ser lo mejor, ¿no? O cómo piensan que es lo mejor ¿no? que le conviene a las partes. Justamente ahí es donde sucede este estira y afloja, a veces muy intenso, a veces muy necio, etcétera, ¿no? Pero lo que sí creo es que debe ser un diálogo, ¿no? Un diálogo donde entran muchísimos. Se nos fue. Bueno, yo solo quiero decir que a mí me ha pasado también lo del departamento, pero no me alcanza. Hola. Dice Alan que a él le pasó lo del departamento, pero no le alcanza. O sea, a mí me ha pasado, exacto, ¿no? Quiero ir aquí, pero no me alcanza. Exacto. También, sí, ¿no? Entonces, bueno, de entrada eso afecta mucho, pero luego los egos, pero luego cómo te comuniques con, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que pues es parte de nuestra condición humana esta negociación, ¿no? Yo sí creo que el diálogo es extremadamente importante y luego, pues, dependiendo de las disciplinas, sí, no sé, pensando en esta traducción hacia la arquitectura, pues el arquitecto es, digamos, la cabeza, el intelectual de esto, pero luego tienes al ingeniero que tiene que hacer que eso sea real, ¿no? O sea, no se puede caer eso, ¿no? Y que nos pase en un lugar como la Ciudad de México de repente, que sí se caen las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, está la condición, claro, geológica, pero hay una más terrible. O sea, la geológica no me preocupa, ¿sabes? Es como, pues bueno, tenemos que vivir con esto, podremos reflexionar y pensar acerca de qué hacemos con esta condición, pero lo que sí me preocupa es cuando se cae por una negligencia, por un mal diseño, por un mal diálogo entre quien diseñó eso y quien tuvo que haber ejecutado. Creo que no hace falta mencionar todas las variantes posibles que hay en este tipo de casos, ¿no? Como corrupción, como una serie de cosas, ¿no? Que ustedes como deben de saber mejor que yo. Entonces, pues eso, ¿no? Que sí, que idealmente en un mundo ideal, pues ese diálogo tendría que construir ese producto de la mejor manera, ¿no? Claro. Y particularizar y ser único en su tiempo también, ¿no? Creo yo, o sea, como arriesgado en ese sentido, ¿no? Como decir, a ver, este diálogo de pensamiento, de interacción entre diferentes disciplinas, ideas, personas, etcétera, tiene que mostrar eso también, ¿no? Que es una condición de nuestro tiempo, creo yo, o no sé, ¿ustedes qué opinan?
A ver, Fer, ¿qué opinas tú? Ay, me echaste la bolita. No, pues es para que todos hablemos igual, No, porque está si no luego bien. dicen que monopolizamos acá. O bueno, díganme, No. como ya no terminaste de decir quiénes estaban patrocinando, termina de decirnos para saber Exacto. hasta dónde. Marlene, los patrocinadores, los grandes, o sea, Nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com, que ahora tienen un par de marcas nuevas, entonces estamos bien contentos porque siempre están, pues no sé, como buscando. Te vamos a mandar unas libretas, Patka, para que ahí te explayes y anotes todas tus ideas. Ok, Pero no me vayan a arrancar páginas, por favor. no, para nada. No, ellos están muy comprometidos con ofrecer como un gran producto. O sea, es un grupo de, pues, no sé, Víctor es un matemático y entonces están como súper clavados con papeles, con gramajes, con tamaños, reducir merma. O sea, llevan como el hacer libretas a otro nivel y son unos queridos amigos y y están muy chidas. Sus libretas me gustan mucho. no como unos alquimistas de las libretas. Sí. Bueno, yo ya no uso Moleskine desde que conocemos a Laika, la verdad. Órale, eso suena... En serio, es impresionante. Te vamos a mandar un set de libretas para que las conozcas. Pero me acuerdo mucho que estuvo por acá Alejandra Lunik, que es una ilustradora argentina, y le mandamos unas libretas hasta allá y estaba feliz. La verdad me dijo que estaba muy, muy contenta, quería saber todo de las libretas y creo que eso está bien padre porque yo siempre digo que lo que está hecho aquí en México está bien hecho. Y a propósito, no dejen de seguir a La Internacional, que es la galería de diseño y tienda en línea que curamos aquí en Planta Libre, para que conozcan el trabajo de algunos artistas mexicanos que están ahí también interesados en hacer llegar su arte a su hogar, queridos amigos. Quiero alzar la mano. Es que justo ahorita que quiero aprovechar que está Papka, aparte el nombre está genial, o sea, soy fan de Papka, está cabrón, la neta. Pero quiero aprovechar para una cuestión personal. ¿Cómo lidias tú con el estancamiento creativo? O sea, de repente tú trabajas una pieza o una fotografía y dices, no manches, estas fotografías ha sido lo mejor que he hecho en este momento. En 5 años tú vas a voltear, ves esas fotografías y dices, no manches, ¿en qué estaba pensando? Porque no puedes juzgar el pasado con la inteligencia del presente, ¿no? O sea, obviamente hay cierto avance y cierta evolución en el trabajo, pero de repente hay momentos en los que te estancas y sientes que bueno, no sé si te haya pasado también, igual nunca te ha pasado, pero en esos momentos donde te estancas y sientes que estás en un loop y no avanzas, ¿cómo lidias personalmente con ese tipo de problemas? Uh-huh. Bueno, gracias por lo del nombre. La genialidad creo que es de mi padre principalmente, que fue el que se arriesgó a llamarme así, ¿no? Y me arriesgó a mí también porque obviamente me chuté varias en la primaria, ¿no? Imagínense todo lo que puedes decir a partir de, ¿no? Vaca, Kafka, etcétera. ¿no? Es increíble porque ya no tienes que pensar en el nombre de una marca o algo así, o sea, ya está como épico y ya te lo ahorraste por completo. Aparte, o sea, uno que tiene nombre normal, pues ya te aguantas. Pero pensé que era tu nombre artístico. Yo también. O sea, y no mames, está cabrón, está chingón. Sí, es Alan, así de... Es más... Gracias. Es bastante común que piensen que es mi nombre artístico, o a veces piensan que soy una señora, ¿no? Porque justamente en español, pues, por esta cosa del femenino masculino, pues casi siempre terminación en A significa femenino, terminación en O masculino, entonces, no es Papka, pues, es chica, ¿no? O ahora señora. Ahora, sí, pero no, pues yo creo que más bien siempre he sido Papka y pues no, nunca me ha molestado, la verdad es que nunca me ha molestado que me confundan, que me... ¿El significado?
Es una especie de diminutivo que viene de Pavel, que es un nombre ruso. Pavel es Pablo. Y los rusos tienen varios diminutivos, así como nosotros, pero no es Pablito, sino es más bien como a Dolores se le dice Lola, ¿no? Y no se le dice Doloritas, ¿no? Sí. Es como algo así, con cierta connotación de autoridad. No es un diminutivo cariñoso del todo, ¿no? Es como un poco más rígido, ¿no? Un poco más duro. Paco, o no, es como un poco más... Sí, Francisco y Paco, ¿no? Pero los rusos tienen esta cosa de que también, dependiendo del tipo de frase que usan, se dirige hacia cierto... sector. No, pues como a ser un poco más cariñoso o un poco más rudo, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, Ekaterina, o sea, nosotros conocemos el nombre de Katia, ¿no? Katia es un diminutivo de Ekaterina, pero el diminutivo de cariño para Ekaterina es Katiushka, ¿no? No Katia. Entonces hay algo ahí como... Bueno, clases de ruso con Papka. No, me encantaría, pero no sé nada de ruso. Bueno, pasando, gracias por lo del nombre, pero es genialidad de mi padre, sobre todo. Lo saca de una novela propaganda rusa, Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky. Siempre me gusta decir que es como un Benito Juárez ruso. Es este niño campesino que ve pasar a los bolcheviques y dice: yo voy con ellos, y termina siendo un general, y bueno, es muy dramática, muy propaganda comunista, ¿no? Pero estoy bien con eso. Ya se me olvidó lo otro que era. Ah, sí, lo del bache creativo. Sí, no, yo creo que pasa siempre, o sea, no puedes estar siempre sacando cosas sin alimentarte de algo, ¿no? Y yo creo que muchas veces se malentiende ese bache, ¿no? O sea, que tú caigas en un bache creativo no quiere decir que estás cerca de la perdición y del abismo del fracaso. Yo creo que, pues, eso, que hay momentos donde tienes que repensarte, replantearte cosas, reconfigurar, y pues yo pienso que a veces es muy engañoso, es muy fácil como seguir haciendo, o sea, tú encuentras tu fórmula, ves que tiene cierto resultado y seguir repitiéndola, pues tiene sus riesgos, ¿no? Tienes que ser muy específico, muy hábil de cierta manera para que esa fórmula te lleve a otro lugar. Mira, en términos así muy generales, creo que generalmente repetir una fórmula así, a lo que te va a llevar en todo caso, si te va bien, es a ganar dinero, ¿no? A ganar, y puedes ganar muy buen dinero, y tienes muchos ejemplos ahí en la arquitectura, en el arte, en la música, ¿no? En casi cualquier disciplina, ¿no? Pero bueno, luego entra la pregunta, ¿es lo que quiero yo? ¿No? O sea, es como hacer esta, o sea, dinero queremos todos, ¿no? Claro, ¿no? Queremos un estatus, ¿no? Pero no sé, o sea, hay como bueno, por lo menos para mí hay un hambre que no quiero que se me quite nunca, ¿no? Y que es el hambre de replantearme cosas, de saberme que también conforme me voy haciendo más viejo, más grande, pues también cambian mis maneras de pensar, y que es importante cuestionarnos si aceptamos eso, cómo lo aceptamos, y ¿no? Cómo entiendo mi sociedad, cómo entiendo la problemática de mi sociedad, y eso no necesariamente significa ganar dinero, tristemente, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que sí hay algo que, no sé, a todo mundo nos gustaría alcanzar en algún punto de nuestras vidas, es la holgura, ¿no? O sea, no sé si económica, que supongo que una parte conlleva eso, nos guste o no nos guste, para que tú puedas decidir qué quieres hacer, qué no quieres hacer, explorar todo lo que se te dé la gana y no tener que estar supeditado a un cliente o a un trabajo en específico. No sé, hace un tiempo platicamos con Raúl Pardo ahí de Pictoline, que es ilustrador,
Y me daba mucha risa que él contaba como, pues sí, al principio mis trabajos era hacer violines, ¿no? O lo que me encargaban. Hola, buenos días. Ajá, exacto. Y era como, y el métele más... de México. Sí, o el métele más diseño, o muévelo más a la izquierda, más a la no más a la izquierda. Entonces, evidentemente creo que muchos perseguimos esta holgura, ¿no? Para poder experimentar y entregarte a todas las inquietudes que tienes en la vida, porque yo creo que sí, soy arquitecta, pero pues hay un montón de otras cosas que me gusta hacer y que me gusta experimentar y que no solamente podría decir, solo quiero hacer arquitectura toda mi vida, ¿no? Claro. Quiero probar a hacer otras cosas más y de alguna forma trabajar de arquitecta me permite financiar esas otras intereses, esas otras pulsiones artísticas que claro. Es lo que te mantiene con hambre y que te mantiene revolucionado y que evita que te estés bloqueando, porque a veces la inspiración puede venir de, pues no sé, de que fuiste a ver una película o de que estabas regando las plantas, no lo sé. Entonces vale la pena como entregarnos también a esas pulsiones y esas cosas que queremos explorar precisamente para, no sé, porque si todo el tiempo estás, en este caso hablando de mí, viendo arquitectura, haciendo arquitectura, leyendo de arquitectura, pues tu mundo siento que se reduce, ¿no? Como que se acota. Sí, vives en una burbuja. Ajá, exacto, que es irreal también, porque... Sí. O sea, tenemos como tantas posibilidades como seres humanos. El cerebro se entrega como a tantas cosas al mismo tiempo que me parece imposible solamente enfocarnos a una, ¿no? Sí, sí. No, desde luego. Y nada más para aclarar, sí, cuando me refería a que me gusta tener hambre, no me refiero a vivir mal, a no tener dinero, sino no me hablo como de ese hambre en el sentido creativo, ¿no? Y para nada más terminar la pregunta de Alan, pues yo creo que se complementa con lo que acabas de decir, Marlene. En la medida en que te nutras de otras disciplinas, de otras cosas, sea lo que sea, o sea, si te gusta sembrar plantas, si te gusta sembrar flores, si te gusta tener tu huerto, si te gusta hacer un pan, si te gusta la filosofía, si te gusta bailar, si te gusta salir en bici, todo eso, o sea, lo que sea, todo eso es parte de tu universo, de tu mundo, y eso es lo que muchas veces desbloquea esos baches creativos que de repente se presentan, ¿no? No sé, parece extraño, digo, perdonen la analogía coloquial, pero cotidiana, pero por ejemplo, a mí no me gusta mucho lavar los trastes, ¿no? Es como de lo que se tiene que hacer en casa, es de lo que menos me gusta, ¿no? Pero ciertamente reconozco que cuando tengo que lavar los trastes, porque además vivo solo, o sea, pues tengo que lavar yo, mi gato todavía no aprende a lavar trastes, sucede algo en ese proceso de estar lavando, es como un proceso meditativo y a veces ahí sucede el desbloqueo, ¿no? O a veces regando las plantas, o a veces andando en la bici, o a veces durmiendo, ¿no? Me ha pasado que a veces tengo un sueño y de repente me despierto y es así como de, wow, esto significa algo, todavía no sé qué, pero significa algo, ¿no? Y entonces no soltarlo, porque también es bastante fácil que si lo postergas, se te diluye un poco y luego es como, ¿cómo era esto que desbloqueaba, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues... No recuerdo. Yo creo que es como asumiendo también esa condición de que a veces tenemos que recluirnos, ¿no? Uh-huh. Para reconfigurar qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué nos interesa consumir ahora, ¿no? En un sentido intelectual y energético, ¿no? Y pues eso, Alan, creo yo. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Marlene acerca de no dejar que se te acote el mundo, ¿no? Sí, y te sigo muy cabrón en eso de las plantas o esos momentos esos lapsos donde en teoría no estás pensando en nada y estás pensando en todo. O sea, a mí me pasa cuando tomo una taza de café o cuando salgo a correr,
estoy pensando en el proyecto y estoy pensando en el render que estoy haciendo y imagen le puede dar, estoy corriendo escuchando música y de repente de la nada me viene sí, le puedo meter esta imagen, o yo creo que el encuadre de este render tiene que ser de esta manera, y creo que no hay que tener miedo a eso, o sea, justo, yo no me había dado cuenta hasta que lo dijiste tú ahorita, o sea, esos momentos de lucidez, por así decirlo, pasan en los momentos en donde no estamos pensando en eso y a la vez estamos pensando en todo, ¿sabes? Sí, yo creo que es como, siempre me ha gustado hacer esta analogía donde si tú tienes un globo que pues le falta un poco de aire y empiezas a apretarlo como para, ¿no? Tratar de hacer asequible eso, como que de repente lo puedes tronar, ¿no? O sea, es como que a veces tienes que dejar que se presente por otro lado, ¿no? Y bueno, mientras explicabas eso, me acordaba de una bitácora. Me gusta llevar siempre un cuaderno hablando de las libretas, y se los acepto el regalo. Pues digo, pues son ideas que se van apuntando ahí, a veces como un dibujo, a veces como algo escrito, a veces como algo recuperado de algún lugar. Pero justamente recordé que en algún momento estaba tratando de dibujar algo, sabía que había una pulsión, sentía la pulsión, pero no estaba entendiendo qué era lo que necesitaba, ¿no? Y entonces empecé a rayar la hoja así, ¿no? Y a mezclar pastel, grafito, una serie de cosas, y de repente lo vi y dije, esto está espantoso, pero espantoso, esto no es nada. Y entonces se me ocurrió tacharle la palabra así, nada, ¿no? Le di la vuelta a la página y de repente fue así como, ¿no? Y ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces fue como una especie de catarsis eso, ¿no? Donde tenía que hacer como esa serie de rayones, ese decir, no tengo nada para empezar, ¿no? Para pues rehacerme de alguna manera, ¿no? Súper, pues ya vamos a cerrar. No sé si Fer quiere preguntar algo más. Sí, que siempre se va el tiempo de volada y ya estamos por los 50 minutos, entonces ya. Creo que Alan tenía un compromiso, pero ya se clavó, así como sí, todo ya emocionado. No, y aparte quería hablar de tu libro. O sea, te juro que hice mi tarea, aquí tengo anotado. Pues venga, a ver, hablemos de eso. Day. Perdón, otra vez se trabó. A Particular Windy Day. Ajá. Del que expusiste en la Bienal. Ya. Número 17. De fotografía. Sí, sí, gracias por la referencia. Digo, justamente creo que es un proyecto que obviamente está muy relacionado con la arquitectura. Pues digamos que mis intereses sobre la arquitectura, aparte de lo que les había comentado, de que de niño en algún momento pensé o me imaginé como un arquitecto, pues creo que siempre ha sido como bastante vivencial, es decir, siempre he vivido como en espacios que corresponden a la modernidad mexicana, a modernidad entendiendo como este periodo arquitectónico, ¿no? Que va de los, no sé, 30 a los 60, dependiendo de qué tipo de modernidad estamos hablando, o de qué estilo arquitectónico, pero siempre he reconocido este tipo de espacios y me han provocado esta sensación que mencionábamos hace rato, ¿no? De yo quiero vivir aquí, ¿no? Yo reconozco esto, me gusta cómo siento la luz aquí, una serie de cosas, ¿no? Y entonces este es un proyecto que ciertamente en su mayoría o en su línea, en su eje central, es fotográfico, es de mucho pensamiento fotográfico, pero la arquitectura es fundamental, ¿no? Y la arquitectura también entendida como un estilo donde, o sea, ¿qué pasa con la arquitectura vernácula? Y disculpen si no estoy usando el término correcto o si de repente en la arquitectura les molesta el uso de ese término, ¿no? Pero me refiero como a, sí, tenemos a Barragán, tenemos a Pani, tuvimos a Candela, tuvimos, ¿no? A arquitectos importantes que no necesariamente eran únicamente mexicanos, pero Matías Geritz, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con
con el departamento aquí donde vivo, ¿no? Que pues que ni sabemos quién lo hizo, ¿no? Que probablemente fue un diseño pagado ahí como a granel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se produjeron muchos edificios así, versus el tipo de espacios que muchas veces ves ahora, ¿no? Yo lo que pienso es que hay una referencia a la época, digo, creo que siempre lo va a haber, ¿no? Pero quiero decir que me gusta esta referencia a cómo pensaba la gente en ese momento. Es decir, este espacio donde yo vivo, creo yo, es un departamento como para clase media, pero tiene lo mínimo para que esa familia o esa persona que viva aquí de clase media viva bien. Tiene un balcón, le entra luz por todos lados, ¿no? El piso es una duela de madera que te permite andar descalzo y que tus pies se relajen, ¿sabes? Como todo este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, sin clavarme mucho por ese sentido, o en ese sentido, que sí podría, el proyecto contempla una especie de nostalgia por la desaparición de este tipo de espacios, ¿no? Yo vivo en Ana Narvarte, es una colonia gentrificada, que cada vez está más gentrificada. Entonces yo veo cómo tiran estas casas, ¿no? De los 40, 50, y me duele, aunque no haya sido nunca mía, ¿no? Aunque yo nunca haya vivido en esa casa, me duele, ¿no? Y yo entiendo que las ciudades cambian, obviamente, si no se transformaran las ciudades, si no se evoluciona en el pensamiento arquitectónico, pues no sé dónde estaríamos, ¿no? Probablemente ni siquiera hubiéramos llegado a una Tenochtitlan, ¿no? Yo entiendo que existe esa transformación, pero a mí lo que me preocupa y lo que me genera una nostalgia es que muchas veces esa transformación únicamente está anclada en un valor económico y no en un valor humano, ¿no? O sea, cada vez importa menos el humano. Sí, o sea, lo que importa es el dinero y no el humano, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, o sea, Temblor de 2017 es un gran ejemplo de cómo suceden esas cosas, ¿no? Y bueno, no solamente eso, o sea, no me interesa tampoco ser demasiado... Bueno, no es que no me interese, sino más bien el proyecto fue tomando también un carácter muy, muy nostálgico, muy, me gusta decirlo así, aunque suene a veces un poco pretencioso, un poco existencial, un poco filosófico, ¿no? Es decir, pensarme el habitar, la fotografía, la arquitectura, la luz, el fantasma, el viento, como posibles estructuras o entramados que se van... pues eso, entramando, disculpen de que se van desplazando. Sí, exacto. Pues es algo que me interesa mucho y entonces a veces el proyecto existe como un libro donde ves fotos, donde ves dibujos, pero el proyecto también vive como una parte física donde la instalación es fundamental, ¿no? Hay algunos ejercicios en ese sentido con este proyecto. Y digamos que en lo que estoy ahorita quiero pensar que es como una vuelta de tuerca más a esta misma idea sobre la arquitectura, sobre la luz, principalmente viendo la luz como una estructura modificable a mi capricho, a partir de un espacio moderno en peligro de desaparecer, ¿no? Cuando digo capricho mío es porque efectivamente hago una serie de intervenciones dentro del espacio arquitectónico que te van a sugerir que la luz que entra a través de ese espacio es modificable, es posible verla como una esfera o como un triángulo o como algunas formas, ¿no? Y bueno, pues no sé, como un poco por ahí, ¿no? ¿Y hay manera de conseguir ese libro? ¿Está en internet? ¿Lo consiguen contigo directamente? ¿En redes? Tengo pendiente un par de cosas. Ese libro existe como pieza única, exprofeso para la Bienal de Fotografía,
Pero sí hay planes de hacer un libro con ese proyecto. Primer paso, creo que va a suceder, tiene que suceder en las próximas semanas, es que ya voy a tener una página de internet que me había negado a tener durante muchos años. Papka.com. Exacto, papkasegura.com. Y bueno, ahí quiero empezar con ese proyecto y empezar a desglosarlo de cierta manera, pero el paso siguiente a eso será tratar de buscar, pues nada fácil, el patrocinio o el apoyo para poder publicar ese libro, ¿no? Y pues con gusto les estaré avisando. Esperemos que suceda. Son de estas cosas, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, tengo que lavar los trastes, ser mi asistente, producir, hacer página, conseguir fondos, ¿no? Entonces, bueno, no es queja, nada más digo que igual me voy a tardar tantito, pero no, tiene que pasar pronto, ¿no? Muy bien. Súper. Qué bonito tu trabajo, y sobre todo, ya que nos platicas todo esto, como tu pensamiento sobre eso. Y como dices, luego yo también vivo en la Letrán Valle, que está aquí pegadita a la Narvarte. Sí, y justo vemos eso todo el tiempo que dices de las casas en venta. Hay un montón de casas en venta para construir edificios, ¿no? Y justo eso que dices pues es como el vestigio de qué pasó aquí en cierto tiempo, ¿no? Y de alguna manera lo vamos, porque pues también los arquitectos, ¿no? Lo vamos desapareciendo, y sí quedan como unas pocas ya evidencias de qué pasaba ahí. Y qué padre se me hace, o sea, porque se ve, cuando vi tu página que nos mandó Marlene en Instagram, se ve como esta influencia, o bueno, no influencia, como que esta tendencia a lo que tienes, que decías como de la arquitectura, que algún momento pensaste, y ahorita con todo lo que dices, o sea, creo que está como súper presente en todo como tu trabajo, ¿no? Sí, gracias, Fer. Pues bueno, sí, claro, me gusta mucho la palabra vestigio para este proyecto, la uso frecuentemente, porque efectivamente hay una especie de ejercicio también arqueológico en el proyecto, donde, por ejemplo, recupero, o sea, veo casa que tiran y voy y recojo pedazos, ¿no? Y sí, de repente me tuve que parar, frenar, porque es como, bueno, porque ¿dónde puedo? Los de las obras ya dicen, ahí viene ese loco, el loco de sí. El de los escombros. Sí, pues mis vecinos tal cual, ¿no? Así como de jajaja, vas a construir tu casa con eso, ¿no? Sí, digo, y en ese ejercicio también me gusta pensar que podríamos poner la piedroteca, ¿no? Que albergue como pedazos de ese vestigio arquitectónico. Hay un libro que ahorita no voy a tener el dato, no me voy a acordar, pero no sé si lo vieron por ahí, lo acaban de publicar, un libro de mosaicos, precisamente de mosaicos venecianos de edificios de la Ciudad de México, ¿no? Y que la verdad es que no lo he ojeado, no sé hasta dónde tocan el punto histórico, las referencias, o es simplemente una cosa puramente estética, ¿no? O de revisión estética, pero eso, la palabra vestigio y bueno, sin repetirme mucho, o sea, yo creo que las ciudades pues tienen que evolucionar, cambian, pero yo creo que de repente en México como que se nos escapa un poco esta cosa, si no es una pirámide azteca, en el caso de la Ciudad de México, si no es el edificio virreinal, si no es el edificio porfiriano, como que no pelamos, ¿no? Inclusive es el mismo Pani, ¿no? Ha tenido, su obra, su legado, ha tenido ciertas dificultades, ¿no? Como para sobrevivir. Estamos hablando de un arquitecto mega extra reconocido, ¿no? El mismo pero perdón que te interrumpa, en el caso de Pani, pues es porque de alguna forma pues tampoco se han mantenido en pie, ¿no? O sea, eso es un tema delicado. Pero algo que puede dar como para una segunda plática que como siempre tienes la invitación y las puertas abiertas, es hablando como esto del vestigio,
O sea, ¿qué pasa en el momento en el que la pieza sale de su contexto, ¿no? O sea, creo que hoy en día también juega un papel importante el contexto. Antes, quizás, no sé, algún arqueólogo o antropólogo me va a después querer crucificar o algo así, pero creo que las edificaciones de antes, ¿no? Prehispánicas, los edificios virreinales de los que hablas, no tenían esta relación tan intrínseca con el contexto, porque el contexto era un ambiente natural, el cual ahorita ya no está. En cambio, con los objetos arquitectónicos de pues mediados del siglo XX para acá, obedecen mucho a un momento social, a un lugar en específico, a una tecnología, etcétera, lo que ya sabemos y nos repitieron en la escuela. Entonces, ¿qué pasa cuando los extraes de ese contexto, no? Como esos vestigios simplemente se vuelven, no sé, o sea, esto estoy como medio pensando en voz alta, pero no sé si se vuelven más que nada como una especie de souvenir o algo decorativo más que en esencia, porque el objeto arquitectónico tendría que ser como íntegro, ¿no? O sea, pensar en remodelar una casa antigua, pues es tratar de poner el piso, no sé, lo hicieron en la casa Rivas Mercado, ¿no? Que sí. Buscaron que los mosaicos fueran de la misma fábrica, aunque no pertenecían de la época y aunque se sigue viendo lo que era de antes y lo nuevo. O sea, el asunto de la restauración es distinto, pero el sacar como el objeto o el vestigio del lugar, no sé qué pasa, ¿no? Tal vez es una pregunta que yo podría tener y dejar ahí al aire. Sí, pues mira, muy rápido lo que se me ocurre es que tienes toda la razón, el contexto siempre va a ser extremadamente importante, inclusive yo me atrevo a pensar que la arquitectura moderna, es decir, primer ejercicio social moderno desde la arquitectura, se me escapó el nombre, este arquitecto que hace la Casa Obrera, que se murió muy joven en un accidente, bueno, se los debo el dato, pero esa casa estaba diseñada para hacerle la vida más fácil al ama de casa. Hoy en día resultaría difícil hacer ese mismo, ¿no? Como claro. Esa elaboración, ¿no? Porque ya no estamos pensando en que la mujer es la que se tiene que dedicar al hogar, ¿no? O sea, claro. Estamos entrando en otras complejidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre el contexto va a ser social, en este caso, cultural va a ser importante. La otra es que, rápidamente, yo no, o sea, esa recuperación, ese vestigio que hago es simplemente como una especie de aprehensión donde, pues ya tiraron la casa, yo no puedo detener eso, claro. La casa ya está tirada, el camión llega y se va a llevar todo y quién sabe a dónde va eso. Entonces simplemente lo hago, sí, tienes razón, ciertamente hay un gesto ahí como de souvenir más que arqueológico, pero sí intento mantener ese contexto, es decir, si hay una foto que registra cómo era la casa, si hay información que nos puede decir de dónde salió ese pedazo, ¿no? Sí, no me da para todo, ¿no? Por eso decía medio de chiste, pero no. Pues no estaría mal armar una piedroteca, ¿no? Claro. O sea, sí. Mira, te lo cuento rápido, hay una casa que me fascinaba aquí en la Narvarte que tiraron y que pues cuando le pedí permiso al ingeniero de llevarme unos pedazos, me dice, nos está costando un montón de trabajo, la tenían que tirar a mazazos, ¿no? Sí había una máquina ahí, pero había una complejidad, ¿no? De estas de ingeniero que no podían usar la máquina, primero tenían que tirar así. Y le estaba costando mucho trabajo porque principalmente estaba construida con cal, con un procedimiento muy específico de cómo, ¿cómo se dice? Compactar, sí, gracias, la cal. Y la casa no tenía absolutamente ninguna grieta. Era una casa del 47, si mal no recuerdo. Es decir, pasó así, temblores grandes, pues el del 59, el del 85 y el del 17, ¿no? Y no tenía absolutamente ninguna grieta, ¿no? Entonces, digo, obviamente falta una estructura más amplia o pensar cómo se podría hacer eso, pero en mi imaginario así pensar en una piedroteca que diga, miren, y así en 1947 resolvían una serie, ¿sabes?
pues no sé, me parece interesante. No, sí, pero entiendo lo que dices, o sea... Pero también está interesante como un ejercicio como de mapeo, tal vez como documental de este pedazo, o sea, esta escombro es de una casa de la Narvarte del año de los 60 y se derribó tal año, ¿no? O sea, y ubicación, no sé, se me hace interesante Creo que podría complementarse con un registro fotográfico, tal vez, ¿no? Sí, o sea, como un registro fotográfico con una investigación. Además, otra cosa nada más como con la que quisiera añadir y quizás cerrar ya mi participación porque ya nos tenemos que ir. Creo que también, sí, o sea, como que el objeto en sí mismo, para mí tal vez, podría aventurarme a decir que pierde eso sin el contexto. Pero... a los objetos nosotros también les damos como una connotación. Claro. Entonces, evidentemente tal vez la pieza en sí ya no tenga sentido por sí misma, porque ya no está rodeada de un contexto, pero para ti sí tiene un significado emocional, de la memoria, o no sé, como de alguna experiencia anecdotario, no lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que aquí juegan como papeles diferentes, ¿no? Y creo que eso pasa con el arte, con las instalaciones también. Puede ser una obra itinerante, pero para cada quien va a funcionar distinto, ¿no? Sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo. O sea, ese contexto es fundamental, o por lo menos para mi trabajo sí lo es. O sea, soy consciente de eso, ¿no? Rápidamente aquí, América Sánchez nos menciona, sí, es Juan Legarreta. Gracias, América, por a veces se me escapan los nombres, pero sí, Juan Legarreta es el que gana el concurso de la Casa Obrera, y que al parecer todavía existe, no he ido a verificarlo, ahora sí, ahí en la colonia Valbuena. ¿Cómo se llama la colonia que está ahí donde pasan los aviones arriba de ella? Sí, Valbuena, ¿no? Sí. ¿La Roma o cuál? No, la Valbuena. Valbuena. Bueno, sí. Ya ahorita ya pasa por todos lados, ¿verdad? Con el nuevo rediseño del espacio aéreo. Pues bueno, vamos a mandarle un saludo a América Sánchez, a Lizeth Gutiérrez, a Marcos Rojas y a Fernando Saldaña Benítez, que le pareció muy interesante el tema y nos manda saludos a todos. Recuerden que vamos a estar haciendo ya nuestros programas en vivo también, para que ustedes puedan interactuar con nosotros y con nuestros invitados. Y pues no sé, Fer, algo más que quieras añadir. Creo que Alan huyó, se dio cuenta de que ya era tardísimo para él. Sí, ¿verdad? Empezó a caminar y se fue. pero pues no, pues yo nada, o sea, me encantó como detrás, como toda la explicación que hay detrás de tu trabajo, súper bonito, la verdad. Y pues nada, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y a la gente que está en vivo. Finalmente sí fue en vivo, estaba como malentendiendo lo de en vivo, pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Es nuevo también para nosotros, Pavka. O sea, nosotros también no estamos entendiéndolo muy bien, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Saludos también a Mauricio Vázquez, que le pareció buenísimo. Entonces, qué padre, y poco a poco vamos a abrir esta comunidad para que haya más personas preguntando, más personas opinando, y que esto se vuelva como una plática entre ustedes que nos escuchan y ahora nos ven, y nuestros invitados que bueno, tienes la puerta abierta y todavía quedaron un montón de temas pendientes que hablar, no sé. Sí, están pidiendo una segunda parte también. Pues hagámosla cuando quieran. ¿Y dónde te pueden seguir, Pavka, para que nuestros amigos del podcast que nos van a escuchar ahora sí en el futuro, pues puedan, como no te vieron y no te conocieron ahorita, pero pueden regresar a nuestro canal de YouTube, van a poder ver tu obra en Instagram, y en dónde más? Principalmente en Instagram, Pavka Segura, es P-A-V de vaca o V chica, ¿no? K-A Segura con S en Instagram, ¿no? Y próximamente pavkasegura.com. Estamos trabajando en eso. Bueno, pues le mandamos un saludo grande a Edmundo y a Úrsula y a Alan, que ya lo perdimos el día de hoy, pero pues nos vamos a escuchar pronto y nos vamos a ver aún más pronto. Y gracias por aceptar la invitación.
Y un gustazo, Pafka. Muchísimas gracias. No, pues a ustedes, muchas gracias. Mucho gusto. Nos vemos a la próxima. Yo soy @MariaNeón. Yo soy @FeaRriola. Y esto fue Planta Libre. Gracias a portavoz.tv por, como siempre, editar todo esto. Lo sentimos, pero te queremos. Alejandro, gracias. Adiós. Chao. Adiós. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.